Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, ha logrado un embargo de 315 millones de dólares a Perú por el Metro de Lima, ese conglomerado español, por cierto, que mucha gente no sabía que era encabezado por Florentino Pérez. ¿Cómo están? Yo soy Paola Villar, periodista del Comercio, y hoy vamos a conversar sobre esta controversia que hasta hace unos días era desconocida por muchas personas, que involucra, por cierto, algunas disputas ante el CIADI que se sustentan también en legislación luxemburguesa, donde se ha resuelto parte de este caso y que involucra, por supuesto, a la concesionaria del Metro de Lima y al Estado peruano. Quiero darle la bienvenida a esta conversación al abogado Alfredo Bullard. Él nos acompaña para poder hablar más detalles al respecto de este tema. ¿Cómo está, doctor Bullard? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos quedan varias dudas de este caso que, como decíamos, ha sido interesante ver para algunos quizá el involucramiento que pudo tener o que tiene en realidad el señor Florentino Pérez, quien es, como sabemos, presidente del Club Real Madrid. Pero saliendo de este tema que es anecdótico sin duda y que mucha gente no conocía, ¿no? Este laudo arbitral del CIADI a favor del ACS, que en realidad creo que se emitió en marzo del 2024, ¿no? Hasta esa fecha el Perú solo había pagado una parte y entiendo que la controversia lleva a que se pague lo restante. ¿Tiene en este momento el Estado peruano recursos de pronto para impugnar o retrasar el cumplimiento de este laudo? A ver, sí, pero depende de qué parte del laudo estemos hablando. Los laudos ante el CIADI tienen un sistema o una posibilidad de pedir anulación del laudo. Es un pedido restringido a ciertas causales. En principio no se revisa el fondo de lo que se ha decidido, sino básicamente asuntos de forma, ¿no? Y si uno pide la anulación, puede conseguir que el CIADI suspenda la ejecución del laudo. Si no la suspende, el laudo se ejecuta. Y si suspende una parte, la parte que se suspende no se ejecuta y la parte que no se ha suspendido sí se ejecuta. Ahora, esta controversia se remonta en realidad, no más allá de las resoluciones que dio en estos últimos meses y años, se remonta a enero del 2017, ¿no? Cuando esta concesionaria del Metro de Lima, donde está la participación mayoritaria de ACS justamente, presenta una demanda arbitral contra el Estado peruano ante el CIADI. ¿Cuál es el origen o por qué se da este conflicto? Bueno, el contrato que existe entre el Metro de Lima y el Estado peruano es un contrato que tiene una cláusula de arbitraje CIADI. Entonces, se ha ido a discutir en el arbitraje ante el CIADI, que es un sistema precisamente creado para resolver controversias entre estados e inversionistas, ¿no? Entonces, el Perú, que es parte del CIADI, suscribió esta cláusula es vinculante a las partes. Había una controversia vinculada en principio a varios aspectos relacionados a la construcción del metro y al desarrollo de la concesión. Se reclamó y el tribunal ha amparado, entiendo, no todo el monto reclamado, pero una parte del monto reclamado. Y entonces hoy el Estado se encuentra obligado a pagar. No es el único caso, hay otros casos en que el Estado está en situación similar. Claro, que tiene la obligación de pagar por justamente todo lo que se ha reconocido en este caso, ¿no? ¿A usted le parece que en este escenario la demanda de la concesionaria del Metro de Lima tiene asidero? A ver, creo que lo más importante es no lo que yo digo si tiene asidero o no, sino lo que ha dicho el Tribunal Arbitral. De acuerdo. ¿No? El Tribunal Arbitral ya evaluó, usted ha visto desde el año 2017 hasta hoy día, ¿no? Sí. Hay dos laudos en este caso. Evaluó con bastante detalle, yo he podido revisar uno de los laudos, que es el primero, con bastante detalle los presuntos incumplimientos que ya no son presuntos. Por eso es que ya no importa tanto mi posición, sino que el tribunal ha hecho. Y el tribunal ya definió que el Estado peruano incumplió y ya definió que tiene que pagar. Entonces, ya la discusión de si tiene asidero la demanda ya fue evaluada por un tribunal sofisticado, y que ha tomado mucho tiempo, ha escuchado muchas pruebas, ha hecho muchas evaluaciones, han habido varios expertos de partes constructivas, de temas legales, de temas de daños, y ha definido que se debe el dinero.
De acuerdo, y claro, en esta situación hay que recordar, ¿no? Hay una situación de pagos incompletos, de montos en disputa. Como sabemos, al inicio se abonaron 106 millones de dólares, ¿no? 56 millones de dólares quedaron suspendidos por una orden del tribunal arbitral, pero este otro monto incompleto, eso es lo que ha generado, pues, este último conflicto. ¿Y por qué la empresa ACS, en este caso, elige, por ejemplo, a Luxemburgo para acudir justamente a este embargo? A ver, un laudo CIADI es parecido, no es igual a una sentencia judicial. Entonces, uno puede ejecutar la sentencia en cualquier lugar del mundo donde hayan bienes, en principio, ¿no? Hay países que tienen más restricciones que otros, pero en cualquier lugar donde haya bienes. Lo que entiendo es que la demandante, en este caso el Metro de Lima, ha encontrado bienes en Luxemburgo, bienes del Estado peruano, posiblemente recursos depositados en bancos, y ha establecido un embargo. Entonces, ese embargo... De esos recursos que están en esos recursos del Estado peruano. Entonces, estamos en una etapa de ejecución, estamos en una etapa donde efectivamente lo que corresponde es que el Estado pague. Si el Estado no paga, lo que corresponde es iniciar acciones de ejecución. De acuerdo. Esto es algo que ha cambiado. El Estado peruano tenía una tradición de pago, siempre ha tenido una tradición de pagar estos lados. Sí. ¿A usted le sorprende que se haya dado esta situación? A mí me sorprende, pero no me sorprende de estos días, sino me sorprende ya de algunos meses atrás, del cambio de la política del Estado peruano. El Estado peruano ha sido respetuoso de los laudos, pero en algunos casos como este que estamos viendo, lo que ha ocurrido es que no, que ha decidido que no va a pagar algo que ya se determinó que se debe. Y ahora está obligado a hacerlo, en realidad, ¿no? Tiene que pagar, tiene que pagar. O sea, ya la etapa de discutir si hay razón, si no hay razón, ya pasó. ¿No? Es verdad que tiene uno la posibilidad de pedir anulación y eso suspende si se ordena la suspensión, que no se ordena siempre, es más, se ordena pocas veces. O sea, no es que yo presento la anulación y ya ahí se suspende, sino que tiene que haber efectivamente una suspensión decretada. Una orden de suspensión, exactamente. El que ve la anulación en el CIADI tiene que determinar que se suspende. Y retrocediendo un poco, si ahorita con lo que se ha ejecutado el Estado no quisiera pagar o efectivamente pasa la situación que hemos visto anteriormente, se puede, o sea, hay como un cobro así medio coactivo, o sea, ¿qué se hace en esa situación? Es lo que pasa con cualquier deuda. Si usted no le paga al banco, van al juez y el juez ejecuta. Y le ganan el juicio, van a su casa y se llevan los muebles, ¿no? Eso es lo que pasa. Bueno, acá, en otra dimensión y con otros montos, es exactamente lo mismo. Ya el juez es reemplazado, en este caso, por el tribunal arbitral, y luego se recurre a un juez local, un juez de Luxemburgo, o de cualquier país del mundo, porque se puede ir a cualquier país del mundo, y se pide la ejecución. Hay algunas defensas que se pueden usar, pero son muy limitadas en el lugar donde se hace el embargo, ¿no? Que vulnere el orden público del país donde se quiere hacer el embargo, que no hubo convenio arbitral, son casos muy excepcionales. ¿Se ha desprestigiado el tratamiento que le da el Perú a estos casos de laudos arbitrales en general, de lo que nos ha caracterizado de pronto, como usted decía, hace varios años, de siempre cumplir, de llevar esto a la regla, al protocolo? ¿Le parece que ha decaído, digamos, en ese sentido el tratamiento que le da el Perú a este tema tan importante? El arbitraje de inversión es muy sensible. Claro, ahorita estamos viendo, yo le voy a decir, la parte pequeña del problema. ¿Y cuál es la parte pequeña del problema? La parte pequeña del problema es que hay que pagar un laudo. Pero el problema viene, ¿qué va a pasar con la imagen del Perú para las inversiones futuras? Si estamos tratando de atraer inversiones, no pagar las deudas derivadas de esas inversiones es una muy mala señal. O sea, esto sí puede traer, digamos, no como en cola, un desprestigio a ese nivel, ¿no? De pensar, oye, si nos pasa lo que lamentablemente casi siempre pasa, que se retrasan obras y que esto implica que pues se inicien no procesos judiciales, hay un riesgo de que no nos paguen y eso se está viendo en este caso, ¿no? El historial de Perú en el pasado era un muy buen historial. Tenía muy pocas demandas y ganaba casi todas. Claro. Y de hecho ganó muchos de los casos de inversión. Eso se está deteriorando. Pero no es algo de ahorita, ¿no, doctor Bulardo? O sea, es algo que ya viene de años. Yo diría de hace 3 o 4 años atrás que ha comenzado este deterioro. Quizás un poquito antes. Claro. ¿Qué ha pasado? Hay más demandas. Perú está entre los países más demandados del mundo en ese momento, en el CIADI. Segundo,
Esto viene porque el Perú incumple lo que antes no incumplía. Perú tenía un lenguaje, un discurso de cumplimiento de los contratos firmados, ¿no? De cumplimiento de los compromisos firmados. Eso yo creo que se ha deteriorado. Y ahora vemos otra faceta, que es ya, me han ganado el caso, tengo que pagar, y a Perú, hasta hace 2 o 3 años, no tenía una sola inicio de una acción de embargo. Nunca lo habían embargado. Perú siempre había pagado. Se podía demorar, como siempre pasa en el Estado, que el Estado se demora en pagar porque tiene que ver el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero el Perú pagaba. Y ahora lo que está ocurriendo es que el Perú no ha pagado y por eso lo han embargado. Entonces, claro, esta noticia, lo de Florentino Pérez es muy interesante, pues es anecdótico. El que Perú perdió puede ser, pero bueno, también puede ser anecdótico porque si Perú pierde y paga, dice, Perú está cumpliendo su compromiso. Pero si pierde y no paga. Si pierde y no paga, ¿no? Entonces, lo mejor es no perder, es decir, cumplir los compromisos y no se pierde. Pero si ya se perdió, hay que respetar las reglas de juego. Hemos decidido poner que esto se va a jugar en una cancha determinada y entonces tenemos que cumplir con las reglas de esa cancha. Pero incluso lo mejor es no llegar a esas instancias, ¿no? Y eso es algo que se menciona mucho. El caso, como sabemos, el caso del Metro de Lima con ACS se ha originado por ese incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Estado, lamentablemente, ¿no? Retraso de entregas de terrenos, algo que afecta en general a muchísimas obras de infraestructura bastante importantes. ¿Nos podría comentar, doctor Goulart, qué tipo de cláusulas suelen incluirse, por ejemplo, en los contratos de concesión para mitigar estos riesgos o cuál es el papel también ¿no? del arbitraje en la resolución de ese tipo de consultas? Sí, aquí hay varios aspectos y por razones de tiempo no me voy a expandir en todos. De acuerdo. Hay en arbitraje de inversión usualmente 2 tipos principales. Uno son los tratados. Perú ha celebrado un montón de tratados que hace que tengamos que respetar las inversiones de ciertos inversionistas. Puede no haber un contrato. Basta que haya el tratado entre, por ejemplo, España y Perú y uno recurra a la cláusula del tratado sin tener ningún contrato con el Estado peruano. Y hay otros casos, como este, donde hay una cláusula además en el contrato. Teóricamente podrían haber recurrido también al tratado, porque Perú tiene un tratado con España de protección de inversiones. Pero entiendo que acá se han concentrado principalmente en lo que dice el contrato y es lo que, de leyendo el lado, se deriva, que efectivamente hay incumplimientos contractuales. Entonces, las cláusulas en el Perú, todas las cláusulas de contratos de concesión o virtualmente todas las cláusulas todos los contratos de concesión tienen cláusula arbitral. Todas las cláusulas, los contratos de concesión de Perú son buenos contratos, son contratos que están bien hechos. O sea, sí, tienen una buena provisión todo es perfectible, pero tienen una buena provisión de reglas, establece cuáles son los riesgos, establece cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, en el caso del Metro de Lima, el Metro de Lima tiene que construir, pero le tienen que entregar los terrenos para construir, por ejemplo. Si no le entregan los terrenos, no puede construir. El retraso le genera costos, tiene derecho a reclamarlos. Estoy poniendo uno de los muchos ejemplos de lo que ha pasado. Claro. Entonces, ese tipo de compromisos están hechos justamente para que el metro se pueda construir al menor costo posible porque los riesgos se han asignado de manera adecuada. Entonces, si no se cumplen con las asignaciones, se va a un tribunal arbitral, el tribunal arbitral dice no se cumplió y hay que pagar. Y ya para cerrar con usted, doctor Goulart, el caso, como mencionábamos justamente, ¿no? Está actualmente a la espera de una decisión sobre esta suspensión de la ejecución del laudo, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos más fuertes que podría presentar el Estado peruano para conseguir de pronto esta suspensión? ¿Y cuáles son las implicaciones si no la obtiene? Entiendo que la implicación directa es sí o sí se ejecuta el cobro de la deuda, ¿no? Claro, tendría que decirse que, por ejemplo, ha habido un incumplimiento de algún asunto procesal, un incumplimiento del derecho de defensa, que no lo notificaron, que no se cumplió con el nombramiento de los árbitros, hubo mal. Hay un montón de cosas que, la verdad, es poco probable que haya ocurrido porque si no, no hubiéramos llegado a esta instancia sin este tipo de reclamos, ¿no? En general, las causales son muy limitadas porque justamente el marco legal aplicable y el compromiso del Estado peruano es entregar la discusión y la decisión a un tribunal arbitral. Entonces uno no puede patear el tablero cuando ya tiene la sentencia, ¿no? Tiene mecanismos de defensa que ya se ejecutaron. La anulación es un supuesto extremo que se aplica en muy pocos casos y la verdad los índices de anulación de laudos en el CIADI son muy bajos. Doctor Goulart, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y por explicarnos este tema tan curioso y importante igual, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con el doctor Alfredo Goulart, como les decíamos, él se especializa en estos temas y nos ha explicado justamente la situación del Perú y que efectivamente en este caso, a no ser que se dé una suspensión confirmada, no se tiene que ejecutar efectivamente el cobro de la deuda.
esta ejecución, como saben, se va a hacer efectiva, ¿no?, en el caso la estrategia legal de Perú no funcione para el reclamo que se ha hecho de la solicitud de anulación parcial del laudo. Y por ahora vamos a estar atentos a toda la información que venga sobre este embargo de 315 millones de dólares a Perú por Metro de Lima por parte de la empresa ACS, que como sabemos es del presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien la preside.